Entrevistas mágicas. Encuentros con los protagonistas de la historia. Hola Gilma, has sido muy amable al aceptar esta entrevista. Es que es muy agradable su interés. Los artistas de nuestro tiempo han sentido una gran sorpresa al descubrir su obra desde 1920. No supimos de ella hasta 1986. Sabemos hoy que por su expreso deseo, en sus últimas voluntades, solicitó que sus obras no fueran expuestas hasta al menos 20 años después de su muerte. Sí, yo tenía contactos con el esoterismo que reinaba en Europa en mi época, así que me guié por mi intuición. Y con mi visión del futuro, comprendí que mi obra era demasiado adelantada y que había de ser contemplada cuando la humanidad hubiera evolucionado, al menos lo suficiente para entender mi arte. Una obra que ha esperado tanto tiempo para ser descubierta debe contener elementos misteriosos y nos llena de curiosidad. ¿Podríamos hablar de su contenido? Claro, pero más tarde. Ahora hablemos de por qué lo hice así, de por qué preferí renunciar a exponerla. En realidad, lo hice por protegerla, ¿Protegerla de qué? pues de la incomprensión y de la ignorancia. Ah, entonces, ¿qué piensa ahora de esto? Veo que fue una especie de visión del futuro. Resultó ser buena idea. Al ver ahora la acogida de mis pinturas, lo constato. Ujú. ¿Y si las hubiese mostrado, no cree que hubieran sido reveladoras, al menos para una minoría? Pues no puedo visualizar lo que hubiera ocurrido de haberla mostrado entonces. ¿Qué camino y qué efectos hubieran tenido mis obras? Al ser mujer y expresarme con la abstracción, percibía que para la sociedad inmadura era demasiado temprano. Y lo que sí sé, ahora ya con certeza, es que mi obra ha sido mejor comprendida y admirada ahora que lo hubiera sido en aquel tiempo. Los críticos de arte actuales, al ver su obra, opinan que, curiosamente, es mucho más colorida que el arte nórdico que se hacía en aquella época, que era generalmente oscuro. Por ejemplo, Munch. Incluso eran oscuras sus propias obras naturalistas, las que sí mostró. Pero sobre todo dicen que sus obras ocultas también transmiten optimismo y esperanza. ¿Era este el mensaje que quería usted para el futuro? Pues la verdad, no sabría decirle. Yo pintaba al dictado. Era como una voz interior, un mensaje que a través de colores y formas iba cobrando cuerpo visible. Yo me dejaba llevar, como en la escritura automática, y ejecutaba, no interpretaba los mensajes. Hoy día, cuando una artista no es conocida y de pronto aparece en el mundo del arte como la pionera del arte abstracto, produce mucha curiosidad. Normalmente se han dado muchos casos de discriminación a lo largo del siglo XIX, sobre todo. ¿Usted se sintió discriminada? Pues sí, viendo que mis colegas mujeres sufrían la humillación de la sociedad patriarcal de mi época, incluso de sus propios maridos o colegas, precisamente fue eso lo que quise evitar con la ocultación. Su mensaje ha asombrado al mundo, entre otras cosas porque la convierte en pionera del arte abstracto, incluso anterior a Vasily Kandinsky, Piet Mondrian o Malevich. Pues sí, aunque como dijo el poeta, nunca perseguí la gloria. Pero me alegro, más que nada, por reivindicar mi género y sus valores.
La fama carece de importancia para mí. Las mujeres en general somos menos competitivas. Por eso, aquí me siento en la obligación, honradamente, de decirle que antes que yo estaba mi colega Georgiana Houghton. Nació precisamente en Gran Canaria, aunque era de origen anglosajón, y como yo, pero bastante antes que yo, pintó obras abstractas y también de inspiración esotérica. No me diga. Esto sí que es una noticia importante para la historia del arte. Sí, Georgiana y yo no nos conocimos. Ella nació en 1814 y expuso su trabajo en la década de 1850. Recuerde que yo no comencé mi obra esotérica hasta 1906. Georgiana ya por aquel entonces quiso explorar en sus obras el arte espiritual abstracto, en el que combinaba la pintura y sus dotes de medium. Pero ella sí mostraba sus obras. Entonces, como Georgiana sí mostró sus obras, entonces, ¿qué pasaron con la acogida? Pues tuvo cierto impacto en su época, aunque no tanto como las obras de sus contemporáneos masculinos. Conectó con el creciente interés por lo espiritual y lo oculto que había entonces en la sociedad de la Inglaterra victoriana. Sería interesante pensar cómo habrían podido influenciarse mutuamente si hubieran tenido la oportunidad de coincidir. Sí, nunca lo sabremos. Pero las cosas siempre ocurren por algo, aunque no sepamos verlo. Porque usted nunca compartió ni participó en movimientos. Efectivamente, en mi arte fui muy reservada. Sentí especial atracción por el esoterismo. Pero fue tras la triste muerte de mi hermana, con 10 años, cuando me volqué de lleno en la búsqueda de sentido de todo aquello que ocurría en mi vida. Así que me acerqué a los Rosacruces, a la teosofía con Madame Blavatsky y por fin a la antroposofía de Rudolf Steiner. Cuentan que fue el mismo Rudolf Steiner en 1908, miembro del destacado de la Sociedad Teosófica, que al conocer su obra le recomendó no mostrarla durante 50 años. Sí, así fue. Aunque seguí su sabio consejo porque coincidía con mis intuiciones. Pero yo lo limité a 20 años. Ah, vale. Recuerdo que esos movimientos más tarde atrajeron también a Kandinsky y a Mondrian. Sí, fue una época de muchos cambios sociales, con una crisis en las religiones occidentales. Y ante la influencia de la espiritualidad oriental, muchos artistas y también intelectuales siguieron estas corrientes y fueron prácticas esotéricas que lo que buscaban era pues conciliar ambas formas de espiritualidad, es decir, lo occidental con lo oriental. Dicen que también se inició en el espiritismo. Bueno, eso fue mucho antes. Ya a partir de 1896, junto a otras 4 amigas, formamos un grupo llamado Las 5. Practicábamos la escritura y la pintura automáticas a partir de sesiones de espiritismo. Uy, lo recuerdo como si fuera hoy. Nos reuníamos los viernes para sesiones de meditación y espiritismo y en ellas practicábamos la escritura automática. Y lo hacíamos de acuerdo con los mensajes que recibíamos de unos espíritus a los que llamábamos los altos maestros. Suena hasta divertido. ¿Lo hacían por jugar? No, que va, por Dios. Era una verdadera investigación de lo sobrenatural. Es más, durante una de las sesiones recibimos un encargo de los altos maestros. ¿Un encargo del más allá? Bueno, no exactamente del más allá, sino de otros planos de la existencia, donde habitan los seres más puros. Gilma, qué fascinante historia. ¿Cuál fue ese encargo? Pues lo que sucedió fue que los altos maestros nos instaron a mostrar en nuestras obras lo que habíamos visto o intuido del mundo espiritual
durante nuestras sesiones con los mediums. ¿Entonces se pusieron las 5 a cumplir su encargo? ¿Qué va? Las otras artistas rechazaron participar en el proyecto, pero yo sí me sentí impresionada y comencé a trabajar en la serie. ¿Entonces quiere decir que los cuadros para el templo, sus primeras obras abstractas, eran para ese encargo? Sí, exacto. Fueron 193 obras, los cuadros para el templo. Y comencé mi obra esotérica en 1906. Pero un par de años más tarde tuve que suspender mi trabajo para cuidar a mi madre dependiente. Entonces abandoné el barrio bohemio y no pude retomar el trabajo pictórico con los cuadros del templo hasta 1912. Pero para 1915 estaba concluido. Y parece ser que un año después pintó bajo los principios de la geometría esotérica abstracta. Sí, en 1916 la serie Parsifal. Y en 1917 la serie Átomo. Gracias por esta interesante información, Gilma. Seguimos impacientes para que nos describa sus obras. ¿Y ahora puede decirnos algo sobre cómo fueron sus orígenes? Pues yo nací en el 1888 en Solna, un municipio integrado en el área metropolitana de Estocolmo, y vivíamos bien. Mi padre era almirante. ¿Y podríamos hablar ahora de sus primeros pasos en el arte? Claro. Con 20 años, desde 1882 y hasta 1887, asistí a la Real Academia Sueca de las Artes. Allí aprendí las técnicas que me permitieron trabajar como retratista y paisajista. Oiga, que yo pertenecí a la primera generación de mujeres europeas que se formó académicamente en arte. ¿Qué le parece? Y he de decirle que con el retrato y el paisaje conseguí vivir de mi arte. Entonces eran tiempos en los que se apoyaba el arte de las mujeres. Esto comenzaba. De hecho, unos años más tarde, incluso la academia nos puso a mí y a otros 2 compañeros, estos sí varones, en el barrio artístico y bohemio de Estocolmo, para que desarrolláramos nuestro talento. Allí realicé tantos retratos como paisajes, de estilo figurativo. Pues en este punto nos gustaría saber ya por fin algo más de las técnicas pictóricas que utilizó en sus obras, tanto en las clásicas como en las esotéricas. Todas nos interesan. ¿Ah, sí? De acuerdo. Pues mire, el óleo sobre lienzo fue una de las técnicas más comunes que me permitían texturas ricas, pero sobre todo en mis pinturas naturalistas, las de estilo nórdico. Pues ahora hablemos de las que usó en su obra espiritista. Usé la acuarela desde mis primeras obras para los estudios y bocetos, por su fluidez y su ligereza, y para muchos dibujos preparatorios usaba el carboncillo y el lápiz. A veces desarrollaba las ideas antes de plasmarlas en pintura y a veces simplemente me dejaba llevar. ¿Usó alguna técnica fuera de lo común? Pues sí, usé técnicas mixtas también, como el collage, incluso con materiales poco usuales. Pero por último le destacaría mi técnica de aplicar capas de color para crear efectos de transparencias y profundidad, lo que añadía una dimensión especial a mis obras. Con estas técnicas llené los lienzos de colores variados y alegres, llenos de optimismo. La geometría y las palabras surgían de mis pinceles, que interactuaban entre sí, al igual que los colores, formando los códigos artísticos para transmitir el mensaje. Los cuadros fueron pintados directamente a través de mí, sin dibujo preliminar y con gran fuerza. No tenía idea de lo que representaban las pinturas. Sin embargo, trabajé rápida y segura,
sin cambiar ni una pincelada. Y lo más importante es que este lenguaje se construyó antes que el de sus congéneres masculinos. Sí, sí, efectivamente. Yo lo que hice fue recoger todas las ideas de mi filosofía en multitud de cuadernos. Trabajaba Estaba, sin cesar. estaba creando así una auténtica biblioteca de su saber. Dicen Gilma que le consideran como dos artistas dentro de la misma persona. En realidad mis pinturas eran el producto de dos estados diferentes del ser, de mi ser. Muy interesante, de verdad. Sin embargo, para usted el camino espiritual no pasaba necesariamente por pintar. ¿No es así? No, para mí lo importante era el camino espiritual, por encima de cualquier actividad. En 1920, año en que murió mi madre, viajé a Suiza, donde me reencontré con Rudolf Steiner, y allí me uní a la Sociedad Teosófica y estudié sus textos. Más tarde participé en el nacimiento de la antroposofía. Por aquel entonces, en lo pictórico, aún realicé la serie de pinturas sobre las grandes religiones del mundo. Su dedicación al arte fue total. Sí, pero no siempre lo fue, porque ya en 1925 abandoné totalmente la pintura para dedicarme por completo a los estudios teosóficos. Y se perdió una gran artista, porque desde 1985 hasta la actualidad, su obra esotérica se ha exhibido en los principales museos y salas de exposición de las principales ciudades europeas y de Estados Unidos, provocando siempre una gran admiración por su extraña belleza y su magnetismo. Una de las cosas sorprendentes para la época es el enorme tamaño de muchos de sus cuadros. Sí, también resultaría sorprendente el colorido, de tonos claros y alegres, y desde luego son impactantes mi geometría y formas imposibles. En ese mismo año murieron tres grandes artistas ampliamente conocidos, Munch, Kandinsky y Mondrian. A diferencia de ellos, usted se marchó de este mundo sin apenas haber enseñado su obra en vida. Dejó a su único heredero, su sobrino Eric af Klint, un legado de más de 1000 obras, un centenar de cuadernos y una última voluntad. Sus pinturas no debían ver la luz hasta al menos 20 años después de su muerte. Y no fue así. Casi fueron vistas mis obras 7 décadas más tarde de cuando fueron pintadas. Pero bueno, esa repercusión de mi obra deja satisfecha la misión espiritual para la que fue inspirada. Ya hemos llegado al punto final, Gilma. Muchas gracias por su amabilidad y por contarnos de primera mano todas estas interesantes acontecimientos y noticias. Gracias a usted por haberse desplazado hasta aquí. Pues como sabe, dejé este mundo material en un accidente en 1944. Hasta siempre. Adiós, adiós. Hasta luego.